Alerta, alerta los pueblos. No es juego, esto es algo serio. Queremos paz. Bienvenidas y bienvenidos a Hablando Claro por aquí por 4FTV, nuestro canal de YouTube. Estamos nada más y nada menos que en el Foro de Sao Paulo. Continuamos con este operativo especial y el día de hoy nos encontramos con otro invitado de suma importancia. Viene de un país hermano, un país en su mayoría de pueblos indígenas, un país ancestral, un país querido para el pueblo de Venezuela, que es Guatemala. Se trata nada más y nada menos que de Mario Ipset. ¿Lo dije bien? Ipset, es director del Observatorio de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Se encuentra con nosotros aquí. Bienvenido, hermano. Gracias, muchas gracias. Un placer tenerlo en Venezuela, un placer tenerlo en este foro. Y bueno, para nosotros siempre es muy agradable recibir la solidaridad de todos los pueblos de nuestro continente y del mundo en el medio de esta dura batalla que estamos dando aquí en Venezuela. Hermano, las cámaras son suyas, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué le pareció Venezuela? Venezuela es un país hermoso, de gente bella, pero que tiene sobre sí una campaña mediática muy dura. Bueno, primero quiero aprovechar el espacio y saludar al pueblo venezolano. En realidad es un pueblo luchador. Nosotros de los pueblos indígenas hemos estado trabajando muy duro en Guatemala. Yo soy Mario Ipset, director del Observatorio Indígena, una organización que ha estado impulsando procesos de cambios en Guatemala. Somos el 60% de los 16 millones de guatemaltecos, somos maya. Y bueno, estamos acá, hemos tratado de recorrer las calles de la ciudad de Caracas y hemos conocido mucha gente y vemos que hay armonía de lucha, hay armonía de cambios, y nosotros creemos que es importante seguir luchando y admiramos este país hermano venezolano, en la que a pesar de los arraigos económicos de los países, especialmente Estados Unidos contra Venezuela, creemos nosotros que es importante esa resistencia y esa unidad Latinoamérica, en donde tenemos que unirnos todos para poder defendernos frente a un país gigantesco que se cree tener el poder en el mundo. Nos ha hecho en Guatemala, últimamente Guatemala, nuestro país está sometido ya en un imperio total de Estados Unidos, en la que el gobierno guatemalteco del capitalismo ha querido vender a nuestro país a Estados Unidos para declarar un tercer país seguro, en donde es una negociación política la que está haciendo, la cual nuestra máxima corte de justicia ha dicho no a ese procedimiento, ha frenado esa actitud del gobierno, y entonces en el 2015 logramos derrocar un gobierno militar en Guatemala, que por primera vez en el país, cuando se levanta la ciudadanía, nos organizamos y bueno, exigimos en las calles en la que nosotros tenemos que cambiar este país. Entonces logramos en Guatemala, no solamente Venezuela ha intentado sus luchas, ha llegado. Creo que la diferencia es que Venezuela está gobernando. Nosotros hemos intentado hacer esfuerzos desde la sociedad civil, hemos intentado hacer cambios, pero no hemos podido alcanzar. Entonces yo creo que es un esfuerzo, tenemos que aprender mucho de ustedes acá, tenemos que comprender, tenemos que aprender mucho, porque creo que hay una sed de lucha, hay una sed de la democracia, y tenemos que democratizar la economía, tenemos que democratizar la política, pero sobre todo tenemos que democratizar la justicia. Y es un proceso de aprendizaje mutuo. Me conversabas que es primera vez que estás aquí en Venezuela. ¿Qué has observado de nuestro país? O sea, te decía que hay una campaña muy dura. Yo me imagino que los mensajes que llegan allá a Guatemala es que estamos en una guerra civil, que estamos en una situación ingobernable, que hay una crisis tremenda. ¿Qué se ha conseguido el compañero cuando pisó Venezuela por primera vez? Bueno, nosotros cuando hemos escuchado de Venezuela, en Guatemala hay por lo que tú decís, cabal, exacto, hay una noticia mediática muy fuerte, porque las corporaciones de televisión que están en Guatemala, pues obviamente están conectadas a la oligarquía y han tratado una campaña muy fuerte. Sin embargo, al estar acá, uno ve las cosas que no son así, porque ya nos dicen, mira, ya no hay mercado, ya no hay alimentos, allá se está muriendo la gente, y en realidad cuando uno ve aquí la gente está feliz, está tranquilo, hay una resistencia muy fuerte. Nos parece que en realidad tenemos que, como lo decía al inicio, tenemos que unirnos para defendernos frente a los países que nos quieren dominar. Yo sí voy con un mensaje y le quiero decir a Venezuela, el esfuerzo y la lucha que ustedes están haciendo es un ejemplo para nosotros también en Guatemala, la cual tenemos que contribuir también en el país, de ir sosteniendo, de ir
ir diciendo también a la población guatemalteca que no es cierto lo que están diciendo, porque nosotros estamos en campaña electoral, acabamos de terminar la primera vuelta electoral y entonces los partidos de izquierda en Guatemala también sufrieron un ataque mediática de la parte de la derecha. Sin embargo, estamos ahora al frente de una segunda vuelta electoral para decidir la presidencia que vamos a tener, pero sí hemos tenido problemas muy fuertes. Los pueblos indígenas han sido marginados también. Quiero aprovechar, comentarles que hoy pues nos conocimos con la ministra, entiendo que es de pueblos indígenas acá, conversamos, intercambiamos ideas. A nosotros nos llena de orgullo porque en los pueblos indígenas en Guatemala, por ejemplo, tenemos un problema muy fuerte que es el racismo. El racismo no nos deja vivir bien, el racismo ha sido el enemigo para los pueblos indígenas y entonces hay una resistencia fuerte también de los pueblos de ir buscando ese poder, de ir accionando el poder, de ir buscando cómo gobernar Guatemala. Hay un tema que es el tema de la migración. Guatemala estamos justamente en la frontera con México y entonces el paso centroamericano, por ejemplo, las caravanas de migración, en realidad tenemos más de 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, que es el que sostiene, digamos, con las remesas, una economía importante del país. Sin embargo, las familias de los migrantes han sido abandonadas por los gobiernos y veo aquí, ustedes tienen programas sociales, tienen viviendas, pero en Guatemala no la tenemos. O sea, los gobiernos en Guatemala no tenemos un programa social, no tenemos viviendas. Además de eso, la educación, la salud está abandonado. La privatización de la educación en Guatemala ha avanzado, por lo tanto es que solo tenemos una universidad estatal y hay más de 10 universidades privadas y entonces hay una, hay una privatización. Por otro lado, para que la población conozca un poco la situación del país guatemalteco, es que el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2008, el 76.6% de las tierras productivas están en manos del 2% de guatemaltecos. Entonces, las grandes desigualdades, la pobreza en el país ha azotado a los guatemaltecos. Total desigualdad. Y guatemaltecas. Pero además de eso, explico también a la gente que en Guatemala vivimos 2 niveles de justicia o 2 sistemas de justicia. Un sistema para los ricos, y si para son los hijos de la élite económica de la derecha, en 4 horas le asignan un juez y ya sale de la cárcel tranquilamente, paga una fianza y va. Pero si es hijo de un pobre campesino, indígena, obrero, que está en el campo, en realidad lo tienen que acudir a una cárcel donde están las máximas delincuencias centroamericanas y especialmente guatemalteca. El problema de las mafias que han Donde está la mafia, el narcotráfico, las maras. Y bueno, le asignan un juez después de 20 días. Bueno, señor Eres o no culpable. Entonces me parece a mí que ese es un culpable problema. de ser pobre. Por ser pobre, no tener acceso a la justicia. Así es. Bueno, señor Mario, más claro no puede hablarle al pueblo venezolano. Es importantísimo que nuestro pueblo escuche las condiciones en que vive el pueblo centroamericano, sepa que sus luchas son nuestras luchas y que estamos en total solidaridad para que avancemos, sigamos adelante. Para eso estamos aquí en el Foro de Sao Paulo. Nos queda muy poquito tiempo porque esto es para redes sociales. Lo que sí me encantaría, señor Mario, es que le dé rapidísimo un cortísimo mensaje en 10 segundos al pueblo venezolano para cerrar Hablando Claro del día de hoy. Yo quisiera contribuir a la convocatoria al pueblo venezolano, que continúe el gobierno, porque yo creo que es una lucha, es un esfuerzo que tienen ustedes y en realidad creo que hay que continuar con este sistema de gobierno que tienen ustedes, porque es un ejemplo para América Latina y es un ejemplo para Guatemala, la cual se debe continuar y ese esfuerzo hay que resistir frente a un gobierno y tenemos que unificarnos, el esfuerzo, los venezolanos y los guatemaltecos y todo latinoamericano frente a los Estados Unidos que ha querido dominar en el mundo. Si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate, dijo nuestro cantor Ali Primera. Le regalo este 4F, periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un verdadero placer tenerlo aquí. Y para ustedes, no se despeguen del canal de YouTube de 4F TV. Gracias, TV Petare, @4F Web en todas nuestras redes. Hablando Claro, Guatemala. Nos vamos. Llévatelo, Charlie.